Hoy. En El Sonido y la Furia te presentamos el libro de la semana. Qué lindo chillan las bestias. Ahí va. Salud, maestro. Salud, Pedro Dalton. Qué bueno, sí. Pedro, qué grande Pedro. Tenemos que ir a verlo de vuelta. Sí, bueno. O sea, ahora lo tenemos que ir a ver nosotros. Claro, sí. Claro, vino él, le hicimos un reportaje hace un par de años. Que él mismo dijo, che, pero Quiroga se iba a la mierda. Y si ya lo dice él, o sea... Claro, era como muy fuerte lo que pasó. Y sí, Quiroga se va a la mierda, ahora vamos a explicar un poco, entrando en detalles. No sé si tenés, bueno, hablaste de que La Deriva es tu favorito. No, es uno de los que me parece mejor descriptos, más fuertes. No, hay varios favoritos míos en ese compendio de cuentos tan hermosos. Mira, yo te busco... Lo que me pasó mucho es que leyendo esto, digamos, uno lee de chico, al entrar esto en los programas del colegio, claro, uno entonces aprovecha muchísimo desde muy chico la literatura de él. Y en algún momento, como uno la ve en los primeros años de la primaria, ¿viste? O de la secundaria, uno cree después con el tiempo que bueno, era para niños. Sí. Y está muy equivocado. Está muy equivocado. Está muy equivocado. El que más me gusta a mí es La Meningitis y su sombra. Uy, qué bueno. Que es una historia de amor. Me parece que de los tres, ¿no? De amor, locura o muerte, es el de amor. Claro, bueno, sí, igual que el primero, ¿no? Una estación de invierno, una estación de... Claro, sí, que son las 4 estaciones. Igual tenemos que dar una estación de amor, tenemos que dar la entrada acá, que acaba de llegar nuestro amigo Cristian Acevedo para hablar junto con nosotros de este autor y de este libro en específico. De este libro en específico. Barenhaus leo ahí, mirá vos. Sí, es la última edición que salió. Una linda edición. En 1916. No, 2016 quiero decir. 2016. 2016, sí. Mirá. Una linda edición. Sí, porque es una edición que contiene los 18 cuentos. Y yo con esta porquería, acá. Tengo una parecida también. No, pero mirá esto. Ahí porque es escolar. Creo que nadie lo vio, sí. ¿Qué? Después, en la última parte... tenés preguntas sobre los cuentos, cual profesora, cual examen de literatura. Claro, porque es un colegio que es un libro que se ve mucho en los colegios, así que... Claro, eso estábamos justamente diciendo, que al verlo de entrada digamos, en los primeros años de la secundaria, ¿no? Uno a veces peca de creer con el tiempo de que era un libro medio infantil, ¿no? Sí, y también porque está trabajado de la misma manera casi lo que son los cuentos de la selva de él. Claro. Pero siempre volvés a Quiroga, en algún momento de tu vida siempre y cuando volvés a Quiroga se te oscureció de golpe. No era lo que yo pensaba. ¿Cómo anduviste vos? ¿Qué hiciste? Bien, muy bien. ¿Sí? Mejor ahora, sí, tal cual. Sí, ahora recordemos igual, para aquellos que están conociéndolo hoy, vamos a hacer una breve revisión. Había hablado de tus cuentos, Sommelier de Infiernos. Tenemos aquí sobre la mesa Matilde de Morir. Sí, un escritor que la verdad muy prolífico, que a nosotros nos encanta y que más allá, a pesar de que está acá sentado, incluso estando acá sentado, nosotros pese a haberlo conocido personalmente nos sigue gustando, lo cual no es poca cosa. Totalmente. Bueno, un gran escritor y que es un escritor también muy de género, por eso también nos gusta traerlo para hablar de estos temas. Ya viniste anteriormente a hablar de It. Claro. Sí, vinimos a hablar de It. Vinimos a hablar del género de terror en general. En general también, sí. Yo, sos uno de los que más vino casi. debo estar entre los primeros. Tal cual. Así que, y lo que me encanta de Cristian cuando nosotros lo invitamos es que él, me pongo a estudiar, dice. Tal cual. No, pero sirve como excusa también. Claro. Sirve como excusa para leerlo desde otro lado, en este caso, It en su momento o Quiroga. Que hoy, lo terminaste en una semana. Lo terminé en una semana y tanto me costó. O sea que la con primera Quiroga, vez. pero ya estabas tranquilo, arrancaste hoy a la tarde. Me pongo hoy a la tarde, ¿viste? Entre mate. No, nunca estoy tranquilo, pero bueno, sí, con It fue en una semana, un poquito más, y con lo que me costó la primera vez que lo había leído, ¿no? Pero bueno, es un placer. Sí, Quiroga, aparte, es uno de los, digamos, herederos latinoamericanos más importantes de Poe.
me parece, ¿no? Sí, es como que es él. El heredero, ¿no? Así como en su momento, en sus inicios, se lo criticaba porque un poco que imitaba a Poe. Sí. Después logró desprenderse, creo que con este libro, de esa imagen, pero hoy por hoy es una de las principales referencias cuando se menciona a los herederos de Poe. Claro, lo que pasa es que decir en ese momento, siempre cuando uno habla en el presente, ¿no?, sobre las cosas que están sucediendo, la visión no es la misma que la que cuando uno pasa con la historia, ¿no? Sí. Pasa con el tiempo. Decir en ese momento, tal vez decirle heredero era porque todos les recordaba a Poe, y sin embargo él lo que hacía era aprender de Poe, como tenía que aprender todo. Claro, digamos. Hay un cuento en El crimen del otro que empieza con él diciendo: ajá, no puedo leer otra cosa que no sea a este maldito de Poe. Tengo en la mesa todos los libros de Poe, no puedo leer, necesito sacarme de la cabeza a este maldito Poe. Que creo que con ese libro, que es El crimen del otro, que tiene varios cuentos, sí, terminó de exorcizarlo, y después, bueno, vino Cuentos de amor, de locura y de muerte, que ya fue otra cosa. Sí. Estábamos igual, como para introducir, estábamos contando un poco los cuentos favoritos de cada uno. En mi caso era La meningitis y La sombra. Y creo que es uno de mis favoritos también. También lo ponemos ahí, o sea, somos dos contra La deriva. Sí, también me pareció son que los dos. O sea, que A la deriva me pareció una cosa... y porque A la deriva es un cuento desde que empieza del sufrimiento de un tipo, ¿no? Además, un tipo al que le pica una víbora. Una yararaguazú. Sí, una yararaguazú. Y que es todo el padecimiento del tipo. O sea, desde que empieza ya así. Y es un cuento increíble, y encima es muy breve. Creo que es uno de los más breves también. Sí, aparte vivís con la pierna encogida. Lo ves, pero claro, te hace una descripción de la picadura de la víbora y de los síntomas y de cómo va, que lo ves y casi que lo sentís. Es muy fuerte, pero porque aparte ese ya no engancha en la parte que sería un cuento fantástico. No. Es un cuento muy realista. Sí, ¿no? sí, tal cual. Básicamente realista. Y lo hace con una potencia. Y creo que la carga que tiene, que es lo que a mí me parece interesante de eso, es la carga de localidad, ¿no? Que tiene Quiroga. No es un tipo que... A ver, había escritores y escritoras, porque había unas escritoras que ahora no recuerdo el nombre, tengo que ir a buscarlo y después lo traeré en otro programa, que escribía también cuentos fantásticos en el siglo XIX, sobre... acá en Argentina, digo, ¿no? Sobre espíritus y cosas por el estilo, muy típico del victorianismo, muy típico del siglo XIX, que hablaban y que vos los leías, y como era de la aristocracia, ¿no?, eran muy europeos. Claro. Y vos leías el cuento, y si bien estaban buenísimos, pero eran típicamente europeos, bueno, caserones, ¿no? Uno de los mayores méritos, claro, pero en su momento habrá sido una enorme apuesta, ¿no? Porque hoy por hoy está bien, y lo vemos como si fuera con una normalidad, pero en su momento decidir contar desde ese lugar, desde la argentinidad, de la selva, de un tipo que habla mitad en guaraní y mitad en castellano, o en portugués, porque tiene otros cuentos donde el protagonista es un brasilero, entonces contar desde esa profundidad, desde esa localidad, digamos, de un sentimiento, de una estética profundamente territorial. Vos pensás que a Borges le costó 15, 20 años asumir esa... Quererlo. Claro. No, quererlo posiblemente no lo quiso nunca, por tan bueno que era, ¿no? A los buenos no los quería Borges. Y estaba bien, era ponerse en un lugar también. Sí, claro. Es como dice Hemingway, ¿te acordás en la película esta de Medianoche en París? Que decía, o sea, no voy a leer tu novela porque si no me gusta te voy a odiar porque odio la mala literatura, y si sos mejor que yo te voy a odiar porque... Te voy a odiar, claro. No, pero digo, Borges también, los cuentos de Cuchilleros, tardó tiempo él en asumir y aceptar que iba a contar desde cierta lengua, desde cierto terreno, claro, ¿no? Sí, buscarlo desde ahí. Sí. Bueno, pero porque, digamos, desde el siglo XIX en adelante, tal vez un poquito antes, en nuestra literatura, por lo menos latinoamericana, rioplatense, vamos a decirle, había como una mirada europea total, ¿no? Muy europea sobre la literatura. Por eso es muy difícil a veces definir cuándo arranca nuestra literatura, ¿no? Digamos, es Echeverría o se supone que era Echeverría, todos sabemos que no fue Echeverría el que hizo con el Matadero, pero ¿no? ¿Desde cuándo arrancamos con la literatura argentina, no? Principio del siglo XIX, ¿no? ¿O cuándo? O los textos que habían escrito, que escribieron los conquistadores cuando llegaron acá. Claro. Bueno, pero los diálogos del Matadero también, creo que fue una de las primeras veces que se usó el diálogo. Por eso, el Matadero es la obra nacional, y me parece que es una de las pioneras, si no la primera, como por lo menos que se tenga registro.
Sí, después hubo un par de novelas que le siguieron, o sea, todo totalmente antirrosista, ¿no? Bueno, el comienzo de la literatura argentina va por ese lado. Claro, y sin embargo ya cuando llegamos a Quiroga estamos en una cosa mucho más moderna, ¿no? Sí. Mucho más modernista, ¿no? Él con comienzo del siglo. Sí. Y me parece que fue un gran mérito de cómo él retomó todo lo que es el método Poe de la literatura, la condensación que hace Poe sobre la idea de escribir cuentos, y él la llevó, ¿no?, a estas tierras y lo explica desde acá. Claro, eso que decís es exacto, porque lo que él tomó fue exactamente justo el método, ¿no? Él supo que el cuento tenía que tener cierta intensidad, cierta tensión, y que de ese método podía trasladarse a cualquier lugar, y él lo trasladó a la Argentina, a la selva, en alguno de los cuentos de selva, y después a la Argentina de su época, ¿no? Sí, hasta incluso escribiendo sobre las familias más aristocráticas. Tal cual. Eran contra Argentina. Me pareció... Impresiona. Quiroga estuvo... aparte, como Quiroga no iba a escribir terror si vivía en Misiones en el siglo XIX, o sea... Por Dios. Bueno, todo lo que está contando son cosas del día a día, prácticamente, que te coman hormigas. Sí. Alguien dijo que ese era el gótico, ¿no? Que el gótico en Latinoamérica estaba en la selva porque era lo único que teníamos como antiguo, que no teníamos los castillos, esa referencia, entonces... Bueno, mira, siempre me gusta hacer estas comparaciones porque a veces uno no se da cuenta, y lo territorial, lo que tiene que ver con lo geográfico, influye mucho en la idiosincrasia y en la forma de interpretar el mundo. Y nosotros decimos que el gótico nuestro era la selva, ¿no? Y vos fijate que el gótico norteamericano para Poe era Nueva Orleans. Bueno, ¿no? La mujer del sur, claro, ¿no? Y vos decís, claro, y vos mirás el tipo de cómo es de geografía que representaba para el gótico de Poe, ¿no? Esta mujer, la mujer sureña, ¿no? La mujer sureña, lo importante que era la mujer sureña, y vos fijate que la geografía corresponde. Sí, tal cual. La geografía se corresponde tremendo eso. al tipo. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, a nuestro Twitter @Furia y Sonido, o a nuestro teléfono 4861-8928. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En El Sonido y la Furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Continuamos aquí en El Sonido y la Furia. Hoy y para comunicarse con nosotros tenemos nuestro WhatsApp, perdón, te recontra pisé. Sí, pero mandale a ver si quieren. 1167103758, 1167103758, es el WhatsApp de nuestra radio aquí de la tribu, en el que ustedes pueden mandarnos mensajes, puteadas, mensajes de voz, no sé para qué mensaje de voz porque no los vamos a sacar al aire, pero bueno, mensajes de voz también, fotos también, así podemos publicarlas también, así que pueden decirnos... Ediciones, por favor. Fotos de ediciones. Cuentos de amor, locura y muerte, de Quiroga, que hay millones de ediciones. Sí, más o menos, hay uno que era del Fondo del Cultura... No era del Fondo de Cultura Económica, uno que se vendía en los diarios, en los puestos de diarios, era muy clásico, que tenía creo que 2 cuentos, 3 cuentos tenía. ¡Qué garca! Cuentos de amor. Claro, cuentos de amor. Los de locura y después entre otras ediciones. Claro, así que pueden mandarnos también sus ediciones y contarnos qué les pasó la primera vez que lo leyeron, allá si lo leyeron en el secundario o si lo leyeron por otro lado, qué les pasó y qué les parece Quiroga. Que ahí está el punto, porque no, Quiroga era un hombre bastante con una vida bastante compleja, que después me gustaría que podamos charlar un poquito de eso también. Sí, nos ponemos en el sector, en el segmento amarillista. Sí, el segmento amarillista, no porque eso sirva para analizar la obra, porque de alguna manera importa y no importa eso. Sí, ¿no? Importa siempre, y no importa. Sí, yo pensaba, siempre hay que intentar separar
Claro. La biografía del autor y la obra, ¿no? Pero con Quiroga es muy difícil. Es muy difícil porque está muy pegado, digamos, hay mucho... Pero además porque tiene mucha parte de su obra es muy autobiográfica. Y hay cosas de su vida, tragedias que le pasaron que él después las escribió como parte de una ficción y es increíble, ¿no? Que haya podido escribirlo sin perder calidad literaria, sin que vos estás leyendo y que decís esto es ficción y sin embargo sabés, te enterás, si te interesás, que hay fragmentos que realmente le sucedieron, ¿no? Lo cual es impresionante también, ¿no? Porque el lograr agarrar los materiales que tienen que ver con su vida y convertirlo en materiales literarios es como muy fuerte, es muy un duro, trabajo muy duro además, ¿no? Algo también de exorcizar hay en esto, ¿no? Que tiene la escritura, es algo que tiene la escritura, me parece. Pero bueno, hablábamos en el bloque anterior sobre los territorios, ¿no? Sobre los lugares, sobre la parte de lo geográfico de los cuentos, ¿no? Y lo fundamental que es, ¿no? Cuando hablamos de lugares y de terrenos y territorios, no siempre estamos hablando del real geográfico, sino el que está dentro del cuento. Tal cual, estamos hablando de la identidad del cuento, ¿no? El cuento, si está en un terreno, tiene que tener una identidad y particularmente te la dan los diálogos, ¿no? Me parece que los diálogos o el narrador hablándote con esa voz que requiere el territorio, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a alguno de los cuentos clásicos que son de los más conocidos, en El almohadón de plumas. El almohadón de plumas, uno no sale de la habitación. Claro, ¿no? El territorio de ese cuento es la habitación. De hecho, arranca el cuento llevándote a la habitación. Llevándote a la habitación. Viene una persona y te recibí esta carta, un tipo que vi una vez en la vida. Dice, ¿por qué me llama este tipo? Pero usted tuvo una relación con la... No, estamos hablando de la meningitis y nosotros del almohadón de plumas. Perdón, ya se mezcló, son 18. Porque en el corte estuvimos hablando de ese cuento. Increíble los dos. Claro, es otro también que te vaya con una persona a postrar en una cama. Es un cuento, claro, que decíamos recién de amor y de locura, ¿no? Y bueno, el almohadón de plumas, sí, sucede al principio tiene una definición, una explicación de la casa que te lleva y te ambienta en lo que es el matrimonio, ¿no? Que es uno de los cuentos más increíbles que desde el comienzo te hace sentir raro, porque el comienzo, la primera oración dice: su luna de miel fue un largo escalofrío. Ya impresionante, es increíble. Porque la luna de miel, si hay algo que no es un escalofrío y mucho más largo. O nadie quisiera que sea. Claro, no debería ser. Y ojete una luna de miel con Quiroga, ¿no? Entonces ya empieza, ya te atrapa, ¿no? Desde el comienzo. Fue un escalofrío. Claro. Bueno, creo que es uno de los cuentos más breves también. El almohadón de plumas es uno de los cuentos clásicos, es uno de los cuentos que siempre te lo dan en la secundaria. Incluso si te lo pones a pensar hasta podría ser más breve, porque termina con una descripción por ahí del bicho que podría no estar. Hay quienes dicen que podría no estar. Y hay quienes... Yo estoy a favor de que esté. Mirá. Porque hace poco encontré no sé si contaron el almohadón de plumas. No, estamos ahora. Bueno, el almohadón de plumas es el matrimonio recién casados, la mujer se enferma, se queda en cama porque adelgaza demasiado. Sí, empiezan a encontrar que tiene síntomas, ¿no? El médico va a verla a la casa, no descubren qué es y saben que se va a morir y en 5 días se muere. Spoiler. Un spoiler de 3 páginas estamos hablando. Y bueno, después descubren que en el almohadón había un bicho, un parásito, una pulga, que era algo que le había picado, le había succionado la sangre y que lo había matado en 5 días. Pero ese texto al final, esa última aclaración que vos decís que podría no estar y que yo también, hay muchos que dicen que no, me gusta, la releí ahora en estos días porque en un momento dice: estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. En ciertas condiciones. Y yo pensaba, ¿cuáles son las ciertas condiciones, no? Y me volví al principio, y claro, las ciertas condiciones me parece que son justo esa frialdad que él te narra al principio, ¿no? Cuando te dice: su luna de miel fue un largo escalofrío. Aparte porque... quizás las condiciones hayan sido esas, ¿no? Claro. Justo eso, el tipo que la tiene ahí en un costado, que la ama, pero sin embargo no le habla, claro, porque ahí no está presente, y
el amor que ella soñaba, un amor idílico, no fue tal. El tipo es muy frío, claro. El tipo es muy frío y el cuento es muy frío, claro, desde el vamos, porque te describe todo blanco, la habitación era gélida y te va haciendo una descripción, y me parece que esa aclaración del final también tiene una vuelta de tuerca por ese lado, ¿no? Igual en porque, ciertas condiciones, que son estas, claro, el parásito puede llegar a... Igual porque hay que tener en cuenta algo, ese mismo texto es ficción. Sí. Porque ese bicho no existe. Tal cual. ¿No? O sea, esa aclaración que pero uno... Mira, ¿sabes a lo que... Mirá el paralelo que estoy haciendo. Me parece que esa última aclaración científica o pseudocientífica que le pone ahí Quiroga funciona de la misma manera que funciona el psicólogo del final en Psicosis. Tal cual. ¿Viste? Cuando viene el psicólogo y viene y explica cuál es el mambo que tiene Norman Bates. Que en realidad tampoco. Que no importa. La escena final. Claro, porque la escena final, después de todo eso, que explica, se remite a que le da un sustento filosófico, o científico quiero decir, cuando lo ves a Norman Bates hablando con la voz de la madre y diciendo, me voy a quedar quieto y que no se den cuenta ni que mate una mosca para engañarlos, vos decís, claro, acá está el final. Ese es el final. Este es el reviente del final. Y en el Almohadón de Plumas, ese final lo que hace es explicar ficticiamente algo que no tiene sustento, algo que no existe. En realidad está haciendo una justificación del cuento para los que puedan creer, venir a decirle esto no puede ser. Pero habría que ver en qué contexto, ¿no? Porque no sé cuántos en 1900 y pico sabían si existía o no. No, aparte, imagínate la gente después yéndose a dormir con el almohadón de pluma. Hubo una caída en la venta de almohadones de pluma que casi desabastece el mercado. Terminás de leer el cuento y lo primero que haces es girar la cabeza y mirar el almohadón. Es inevitable. Es inevitable. Por mucho que sepas que es ficción y que no existe. Que decir, bueno, el mío que es de comer espuma. Sí, ya está. Debe haber bichos peores en la goma espuma, digo yo. El ácaro del... Sí, tal cual. Hoy en día gente tirándole raid arriba al almohadón. Bueno, pero sí, hay una búsqueda, bueno, lo que Poe llamaba justamente la unidad de efecto, ¿no? Que corresponde a esto también, que tiene que ver con los lugares, ¿no? Que estamos hablando de esta habitación, del clima, del frío, ¿no? Y en todos los cuentos hay algo de esto. Sí. En cambio, pasamos, por ejemplo, a la gallina degollada y el ambiente es otro. El ambiente. Y estás en un cerco. Y estás constantemente en un cerco. Sí, con una pared de ladrillos. Claro. Sí, y hay un juego constante de los límites, me parece, en todos los cuentos de Quiroga, que vuelvo a nombrar con el alambre de púas, que también es el límite, es una referencia al límite. Es el límite que Barigüí, el toro, quiere romper, siempre. ¿No? Entonces hay todo un manejo de los límites que pone Quiroga, desde qué cosas se pueden salir y desde qué no. ¿No? Y eso me parece que es impresionante como forma, como método de trabajo. Como método de trabajo y como descripción de un escenario, ¿no? El escenario del cuento remite a estos límites y más allá no importa, no hay nada, claro. Es un trabajo impresionante que hace. Bueno, hay el hombre que se lo publica al libro, que crea la editorial Cooperativa de Editoriales de Buenos Aires, es la primera edición que sale. No, cuando hacen la segunda edición, ¿no? Por otro lado, lo hace con otra editorial, y encuentran con una corrección que él hace de la segunda parte, digamos de una segunda edición que hace Quiroga, y encuentran párrafos tachados enteros, digamos párrafos nuevos metidos adentro de los cuentos. Mirá, no sabía. Cuentos sacados, un trabajo literario que hacía Quiroga, que no se podía creer en cuando, digamos, de que no sería la envidia de cualquiera, digamos. Claro, pero es una constante, ¿no? Los buenos escritores que siempre que reeditan, corrigen. Me parece que es una constante, ¿no? Y a veces es tremendo porque podés tener dos cuentos absolutamente distintos. Sí. ¿No? Bueno, el límite creo que lo plantó bien Abelardo Castillo cuando en su momento dijo, hay cuentos que correspondería que yo los corrigiera, pero prefiero que sean tal cual se publicaron en su momento, porque ese era el escritor que fui en su momento, ¿no? Bueno, es una decisión del autor. Esa es una decisión, eso es una decisión. Aparte, para modificar uno y escribir otro, qué sé yo. No, pero hay cosas que uno si tiene la suerte, tiene la posibilidad de volver para atrás. Mejor corregirlas. Claro. Pero estamos hablando de Castillo, ¿te imaginas? Ya está bien así. Sí, parece claro, loco, imagínate, ¿no? La corrección que puede ser, ¿no? Una coma,
Sí. Bueno, no así pasaba con Carver. Mira, estamos hablando de Carver, el editor, dicen, está el mito de que le corrigió varios finales. Es que en realidad el editor era incluso, entre los dos hacían los cuentos prácticamente. Y Carver mismo decía que él estaba de acuerdo con las correcciones que le hacía, además quedaban mejor los cuentos de él. Y bueno, a veces la industria editorial que busca, que no siempre, pero a veces busca la plata, dicen que busca hacer un negocio. No sé por qué dicen eso. Publicó los cuentos de Carver sin correcciones de editor. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Viste, como que te la bajan, te lo dejan desnudo ahí el escritor de adelante, ¿viste? No, ¿por qué? Claro, sí. Y que, por ejemplo, de cambios que eran típicos, que, no sé, Carver hacía cuentos con nombres, por ejemplo, se llamaba... ¿Por qué no te callas? No, sí, pero los personajes, el nombre, no sé, tenía un nombre re elaborado, así, ¿no? Un nombre, no sé, un nombre egipcio podía tener, y venía el editor y decía, no, que se llame John. Entonces dice, ¡pah! Y te lo cortaba. No, se llama John, se llama, ¿no? Charles, ¿no? Sí. Y se acabó. Y claro, y ese tipo de cambios hacía que los cuentos sean mucho más secos. Claro. Bueno, eso habla bien del editor, pero habla mejor de Carver también, ¿no? Aceptar que... habla mejor de Carver en tanto a eso, quizás no tanto como escritor. Porque te lo baja, ¿viste? Te lo baja porque lo tenés por ahí arriba y ay, no. Bueno, habrá que ver cuánto fue la corrección. Sí, eso, claro, obviamente, no. Claro, pero bueno, y ahora, ¿no? Dice que ahora publicaron los cuentos de él. ¿Pero son los de él o son los del editor los que están ahora? No, los de él nada más. Entonces sin las correcciones del editor. No, y deben estar bien igual, deben estar bien, porque es Carver, deben estar bien. Sí, tendría. Sí, no, podría ser de otra manera, tal cual. Bueno, pero Quiroga, en ese punto también es un escritor que ha trabajado muchísimo digamos, la corrección, ¿no? Constante, y uno lo nota en ese tipo de cosas, en la precisión, ¿no? En esto que hablábamos de las descripciones. Las descripciones están... No, llega un momento en que es casi un proto-realismo mágico, ¿no? Bueno, iba a decir eso, sí, tiene el realismo mágico. Bueno, de hecho, explicar el bicho que en realidad no existe, eso es realismo mágico. Claro. No, y ese realismo social, ¿no? Los mensú. Los mensú tiene ese tipo de cosas también, ¿no? Esa vuelta del destino que no te podés escapar, es realismo. Eso es el realismo, ¿no? La corriente del realismo que vos no podías salir ¿cómo es? De tu destino de pobre y te ibas a morir pobre y tu destino era una miseria y siempre ibas a ser así y por más que hagas lo que hagas no ibas a poder salir. Eso es Los Mensú también. Creo que Los Mensú fue el germen de un cuento que es un cuentazo que es Los Desterrados, que escribió más adelante. Que hizo después, y claro, y que fue más por ese lado también. Sí, donde ya se notaba un Quiroga más maduro. Más ¿no? Creo que en algún momento quizá podrían dedicarle un programa a Los Desterrados, porque es un librazo. Es un librazo. Quizá circula mucho menos, porque con esta bestia es difícil, pero... Es difícil pelear contra sí. Pero va por ese lado también, siempre esa literatura... Claro, Los Desterrados es de 1926. Claro, sí. No, hay como una constante en los escritores, ¿no? Tienen esto de los primeros cuentos que imitan ¿no? Sí. Después que hacen un pasaje de experimentación y después llegan a su madurez. Y claro, es que es un proceso, ¿no? Llegar a la madurez. ¿Cómo hace? Uno tendría que pasar directo a la madurez. Claro. La verdad no sé cómo se hace, pero claro, bueno, siempre hay una búsqueda, ¿no? Y me parece que al principio es inevitable, no intentar copiar a los que... Claro, a mí siempre me intriga. Es peligroso, pero es inevitable. Yo lo que pensaba en que podemos hacer ahora es poner puntos que vamos a charlar después. ¿Qué te pasó a vos, Cristian Acevedo, escritor de cuentos? Escritor de cuentos también de género, de terror y de y cuentos inquietantes. ¿Qué te pasó releyendo a Quiroga hoy? Puntos. ¿Qué cuentos, por ejemplo, ahora? Decime, ¿qué cuentos más o menos te dijiste, bueno, este me gustó más, ahora? A la deriva es uno. Bien. A la deriva. El otro. Sí. El otro fue Los buques suicidantes. Uy, qué bueno que ese también es un cuento fantástico. Es un cuento fantástico, es un cuento breve y claro, tiene todo eso. Inquietante, es un cuento inquietante. No te dice nada y además no pasa... Es un cuento que habla en realidad, lo hablamos en el otro bloque. En el otro bloque. Sí, no te lo contesto ahora. Para que la gente en el corte se lo lea, además, porque es cortito. Claro, búsquenlos. Los buques suicidantes. Que aparte era algo que pasaba mucho. Suicidantes, claro.
Aparte era algo que pasaba mucho de los, ¿no? de encontrar barcos fantasmas, sí, ¿no? Que también siempre fue un misterio porque nadie podía investigarlo de la manera que hoy podríamos investigarlo. Bueno, hay una respuesta. No hay una respuesta. Hay una que fue la que dio Quiroga. Ah, que es la misma la del bicho. Claro, que es la del almohadón de plumas. Todos dormían de plumas. ¿Qué otro más? Hacemos un tres. Dale, la meningitis y su sombra, que ya lo nombramos, que es uno de los más extensos, pero también es increíble la forma en que también es distinto. Sí. Es distinto, es de amor y de locura, sí, está increíblemente escrito, sí, es un cuento largo y está increíblemente escrito, y tiene un final que se merece el cuento. Que se merece. Está bien. Está bien. Aparte termina, es el último de los 18. Claro, me contaste todos los otros. Claro. Está bien que me contaras esto también porque tiene un final feliz. ¿Qué más puedo añadir, no? Difícil. Y termina. Difícil que puedas encontrar un final feliz, ¿no? Claro. No, bueno, pero nadie lo espera ya con la tapa. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, a nuestro Twitter @Furia y Sonido, o a nuestro teléfono 4861-8928. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Habíamos dejado unos tópicos ahí picando para seguir charlando de cuentos de amor, de locura y muerte. El tema de la coma en el título. El tema de la coma. Cuentos de amor, coma, de locura y de muerte. Claro. Pero la coma va, no va. La coma no va, creo que por pedido expreso de Quiroga, ¿sí? Que la publicación fuera sin la coma. Cuentos de amor, de locura y de muerte, que se leyera así. Sí, tal cual. Además que tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso, era una intención. Había algo que les traje, en realidad, que tiene que ver un poco con lo biográfico, ¿sí? En realidad es un fragmento de una novela inédita, que todavía no inédita en realidad no porque sea gran cosa, sino porque no se editó, nada más, ¿no? Viste que uno dice inédito, como si algo... No es tan así. Que yo saqué el fragmento de la novela porque hablaba sobre un informe sobre los suicidios, que me parece que va a estar muy bien para lo que hablábamos hace un rato sobre esto de que, ¿no? Uno relaciona mucho la vida con la obra, ¿no? Y a veces está bien y a veces está mal. Pero en este caso es como muy mezclado. En este caso creo que es inevitable. Se complica mucho. Bueno, el fragmento que les voy a leer es de la novela Barroco, que estamos buscando editorial, y que justamente analiza un poco sobre los suicidios, ¿no? El gran problema filosófico, que según muchos es el único gran problema filosófico, según Camus, por otro lado, ¿no? Que es el suicidio. Y en ellos cataloga varias partes sobre qué tipos de suicidios hay, ¿no? Y uno dice, el suicidio carga con una fuerte influencia en los seres queridos del suicida. El altísimo poder de melancolía y sensación de vacío, el horror del acto, horror vacui, carga tanto a los circundantes que muchas veces provoca un efecto expansivo y casi de contagio. Por eso esto se llama el suicidio por contagio. Un caso conocido de este suicidio por contagio lo tenemos en Horacio Quiroga, que nació en 1878 y muere en 1937, quien a la tierna edad de 3 meses es testigo de cómo su padre se quita la vida disparándose en la cabeza con una escopeta. Su madre vuelve a casarse y después de 5 años de matrimonio, el padrastro se suicida con idéntico método al que había usado su padre biológico. Con el tiempo, el joven Quiroga se hace profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires y se casa con una alumna que en 1915 se suicida bebiendo un líquido para revelar fotografías. En la siguiente etapa de su vida, mantiene un breve idilio y una larga amistad con Alfonsina Storni, quien, ya sabemos, se suicidaría arrojándose al mar. Un amigo le consigue el puesto de cónsul de Uruguay en la capital porteña y lo pierde después de que el mismo amigo se suicidase. 1 año y 1 día antes de que se quite la vida con arsénico su gran amigo Leopoldo Lugones, Quiroga ingiere una dosis letal de cianuro.
Poco más tarde se suicidaría su hija mayor, Eglé, y a su único hijo varón, Darío, le tocó el turno en 1951. Como verán, el ejemplo es contundente. ¿No? Sí. Te pones a pensar es terrible. En el dato, ¿no? Y la cantidad de suicidios alrededor de una misma vida, ¿no? Eso hace que esto sea demasiado fuerte y demasiado importante como para tomarlo como nada. Habla quizá de una época también, ¿no? Supongo que sí. Sí. Hay una ¿no? Algo del cambio de siglo. Un contexto, está bien, él estaba rodeado de artistas. Lo que pasa que la hipótesis se te va al carajo cuando empiezan a aparecer. Empieza a suicidarse la mujer, que nada tenía que ver. O los hijos, cuando él ya se había suicidado él. Claro. Se me viene a la mente Barón Visa, ¿no? Que también ocurrió algo así. Sí. En ese punto creo que el tema, yo creo que no tiene que ver, no es que uno haga un paralelo directo o una conexión directa entre la vida de Quiroga y la obra, sino que uno va a entender la importancia que él le pone al tema de, ¿no? Porque no es solamente yo cuento el suicidio de mi amigo, entonces tiene que ver con mi vida, no. Estoy hablando del suicidio como tema, ¿no? Como temática para ser literaturizada y a la vez vuelta a filosofía, porque uno cuando hace literatura también de alguna manera provoca que después surja la filosofía de esto, ¿no? La pregunta del por qué, la pregunta de qué sucede con esto. Y eso provoca un buen cuento, definitivamente. Definitivamente. Un buen cuento provoca eso, que después hace una relectura, una segunda interpretación, seguramente. Sí. Yo creo que, bueno, los psicólogos y los filósofos adoran la literatura por eso, porque los ayuda a tener una base de preguntas. Claro, pero Quiroga no le escapaba justo a esas cosas que a él lo atormentaban en la vida personal, él no les escapaba, él después terminaba de alguna forma escribiendo o preguntándose justamente eso, ¿no? Escribir un cuento, Los buques suicidantes, que era lo que íbamos, que era donde íbamos, ¿no? Donde él explica la desaparición de la tripulación de los barcos a través del suicidio, ¿sí? Y ellos, sin saber muy bien por qué, se suicidan, se tiran al mar. Digo, es muy duro plantear el tema del suicidio después de haber estado rodeado de suicidio, sí, ¿no? Un estigma además terrible. O sea, que te marca la personalidad de él, que no tenemos registros de cómo era en su cotidianeidad, más que el mito que hay alrededor de él, pero o sea, ya nos imaginamos una persona totalmente atormentada. En ese punto algo le habrá... No quedas bien después. Y no es gratis eso. Sí, pero digo, no confundamos, no porque escribía este tipo de cuentos, no porque hay muchos que creen que porque escribió el Almohadón de Plumas o La Gallina degollada tenía que tener una vida tormentosa. No, lo que pasa es que justo coincide que sí. Claro, sí, hay un montón de ejemplos de que no, pero bueno. Claro. ¿Cómo viviste vos porque ya uno los vive, ¿no? Como viviste vos esta relectura también. Sí, los buques suicidantes. Bueno, por eso fue más que nada, yo era un cuento que no recordaba, así que fue a redescubrirlo, porque yo recordaba los 4 o 5 cuentos. Y cuando llegué a los buques suicidantes, me pasó que me acordé de una sola escena, que era la escena en que la tripulación se iba suicidando sin saber muy bien por qué. Encontraban un buque que la tripulación había desaparecido. Se pasan a ese buque, desde el buque en el que estaban ellos, y empiezan también a suicidarse, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegué a esa parte recordé la escena así en donde, sin saber muy bien por qué, se tiraban uno a uno, y el resto veía que sus compañeros se tiraban y tampoco reaccionaban, como si lo olvidaran. Entonces recordé esa escena. Por eso creo que también está en el ranking entre los mejores cuentos de esta edición. Sí, y hay algo de la no explicación y a la vez siendo una explicación, ¿no? De jugar con un tema que nos inquieta a todos. Claro, es que el cuento funciona precisamente porque no hay una explicación por la que ellos se suicidan. Digo, funciona. Cualquier explicación me parece que sobraría en todo caso. Pero creo que funciona por eso, ¿no? Sin embargo, no es uno de los cuentos quizás más leídos. No, porque aparte no tiene una estructura tan perfecta como quizás la temática. Sí. Sí, eso es un tema difícil, siempre ha sido un tema difícil. ¿Y en los otros cuentos? Sí. ¿Por dónde seguimos? Bueno, a la deriva ya te lo nombré, que creo que es uno de los mejores. A vos como escritor, ¿qué te pasa cuando lees esas explicaciones, esas descripciones?
Bueno, es increíble. A la deriva uno lo siente, es un cuento que uno siente, a uno le va... repetimos, es la serpiente que lo pica en el pie al protagonista, y uno siente todo el padecimiento de ese personaje, siente el dolor, siente la hinchazón, siente hasta la sed que tiene el personaje. Claro, ¿no? sí, sí. Lo mismo pasa con el almohadón de plumas, cuando cortan el colchón y ven eso, que abre su boca, que pesa, el almohadón pesa, y que abre su boca y que él entre paréntesis pone, mejor dicho, su trompa, porque no es ni siquiera algo, es algo que es difícil de... si tuviera una boca ya tendría una contextura, ya tendría, sin embargo, tiene una trompa, no sé si es una boca o es una trompa. Sí, todo horrible, claro, nos imaginamos. esas cosas me pasan porque se entiende que fue intencional, que puso boca y que él, si hubiera querido, podría haber puesto trompa directamente, pero puso las dos para justamente para describir esa confusión del personaje, mejor dicho, trompa. Esos detalles tiene, ¿no? Sí. Esas cositas. Hay otro cuento también que es La Insolación, que es un cuento que está contado desde el punto de vista de los perros. ¿Sí? Que ven a su amo, que después de una borrachera a la noche, eso, tiene una insolación, ¿no? Y está contado a partir del... son los perros lo que lo van contando, ¿no? O sea, hay un narrador, pero que cuenta a través del punto de vista de los perros, y cómo lo ven los perros a él, cómo va sufriendo y cómo termina muriendo por insolación, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Porque lo cuenta como lo piensa, como uno cree que puede pensar un perro. Claro, con ese recurso. Y no hay nada más difícil que poder sacarse del propio razonamiento, ¿no? Humano, y poder verlo desde otro punto de vista. Porque además hay otro narrador, no es que los perros son los que lo cuentan. Hay otro narrador que se pone en la piel de los perros. Entonces eso es muy bueno. Por eso creo que La Insolación también. Y lo que va pasando es que a medida que va avanzando el programa, vamos nombrando cada vez más cuentos. Claro, son 18. Claro. Tampoco vamos a hablar de los 18, sepan disculpar. Pero la verdad que valen mucho la pena. Pero bueno, dejamos a Quiroga en paz. Bien merecido homenaje se tiene. 100 años se cumplieron de cuentos de amor, de locura y de muerte.